Ser podcast. Jesús Callejo, crononauta, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado y bien encontrado. Un placer, como siempre, estar contigo. En esta ocasión vamos a realizar un viaje en el tiempo para descubrir la figura de una mujer, en la que, bueno, pues fíjate, muchos hemos pensado, quizás la conocemos más por el legado y los herederos y, en definitiva, la cantidad de museos de cera que hay por todo el mundo, pero Madame Tussaud, la creadora, la iniciadora de esa idea de hacer figuras de cera, es muy poco conocida, una gran desconocida, y tiene detrás pues una historia increíble, una historia alucinante. Sí, así es. Fíjate que tiene museos de cera por todo el mundo, menos en España. No sé, tenemos aquí todavía una deuda que hay que poner un museo de Madame Tussaud. Como que no era su nombre original, ella era Marie Grosjean. Ella nació en Estrasburgo, en Francia, y muere en Londres, y es verdad que tuvo una vida pues muy interesante a todos los niveles, jugándose la vida, nunca mejor dicho, porque fue coetánea de la Revolución Francesa. Ella era monárquica, luego comentaremos algunos detalles de su vida, y claro, el ser monárquica durante la Revolución Francesa, pues tenías todas las papeletas para que te cortaran la cabeza. Sin embargo, gracias a que ella sabía diseñar cabezas de cera, tuvo un gran maestro que fue su tutor, Philippe Curtius. Bueno, pues eso la salvó, y bueno, pues el comité revolucionario, dentro de esa época del terror, le dijeron, bueno, como sabes hacer cabezas, en lugar de cortarte la cabeza, ¿por qué no representas en cera para que perduren las cabezas de los que vamos a decapitar? Y efectivamente, ese trabajo herboso, ese trabajo que muchas veces tenía que abastecerse por las cabezas que ella recogía o le enviaban, totalmente sanguinolientas, luego las convertía en cabezas, y a veces también con un armazón de madera, también con el cuerpo, para que perduraran, para que pasaran a la posteridad, tanto de gente afín a la revolución como de monárquicos. Ahí está, pues efectivamente, Marat, Luis XVI, Robespierre, María Antonieta, que gracias con ese realismo que caracterizaba las figuras de cera que hacía, a día de hoy todavía se conservan. También es verdad, y eso ya lo digo casi desde el inicio, es muy conocida por la Cámara de los Horrores, que ahí es donde estaban todos estos decapitados, en fin, todas las torturas y todos los asesinos de la época que ella inmortalizó. Bueno, esa Cámara de los Horrores parece que creaba un cierto resquemor a muchísimos visitantes, y la han suprimido prácticamente de todos los museos. Pero lo que la hizo célebre fue precisamente eso, esa Cámara de los Horrores, el cómo describía las venas, las arterias, la sangre, la expresión de dolor, el rictus de terror. Todo eso lo expresaba de una manera perfecta. Ella fue la genuina de esos museos de cera que ahora pululan por todo el mundo, que esos museos de cera de Madame Tussaud están en prácticamente todos los continentes y en todos los países, pero ya digo, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Teruel, ni en León tenemos todavía un museo de esos. Desde luego que no, pero bueno, la figura de Madame Tussaud ha marcado un poco el devenir, ¿no?, de los grandes museos de cera, y en definitiva ese arte tan sutil, ¿no? Lo escuchábamos al principio del programa, ¿no?, con esa película Los crímenes del Museo de Cera, ¿no?, del año 1953, con la figura de Vincent Price, para recrear un poco. Vamos a escuchar también en este viaje que estamos a punto de comenzar algunos fragmentos más de esa película increíble, pero en definitiva, vamos a lo que vamos. Jesús, aquí tenemos el teclado con nuestro cronovisor para comenzar un viaje. ¿A dónde nos llevas esta semana? ¿Cuál es la fecha que nos propones? La fecha es el 12 de julio de 1789. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, por la fecha que me dabas, puedo hablar en alto, pero vamos a cuidarnos bien, porque la algarabía que tenemos a nuestro alrededor, la gente no sabe ni escucha que estamos hablando en español, no estamos hablando en francés como vociferan ellos, ¿no? Vuela. Pues mira, estamos en una fecha clave, porque todavía no se ha liado la que se va a liar, estamos 2 días antes de la toma de la Bastilla, pero sí estamos casi en medio de esa multitud
que están invadiendo las calles de París. Evidentemente estamos en la capital de Francia, y bueno, pues están marchando, pero no están marchando como una turba, ¿no?, exaltada, no. Ves que van como un cortejo fúnebre, van blandiendo banderas, pero banderas con crespones negros y con bustos de cera, los que están llevando. Y esos bustos de cera son los que ellos consideran esta chusma, como dirían los monárquicos, están los héroes populares del momento. ¿Quién son? Jacques Necker, que es el ministro de Finanzas, que había sido destituido por el gobierno absolutista de Luis XVI unos días antes, y está el duque de Orleans, el hermano de Luis XVI, que en parte en aquella época representaba lo contrario de lo que hacía su hermano. Bueno, pues estas cabezas que habían robado previamente del gabinete de figuras de cera del doctor Curtius, acuérdate que el Curtius era el maestro y el tutor de Madame Tussaud. Tussaud en esta época es jovencilla, es una adolescente, pero ya estaba moldeando, ¿no?, este tipo de cabezas. Bueno, pues han cogido estas dos cabezas, por eso asistimos a este momento histórico, como representativas de modelos. Claro, no hay fotografía, no estamos todavía en la época de la fotografía, de los modelos de los que ellos pensaban que representaban la Francia más revolucionaria. Bueno, pues efectivamente esta mujer y sobre todo el doctor Curtius se hicieron muchísimo más famosos a partir de ese momento, justo cuando, 2 días después, toman la Bastilla, liberan a los presos. Ahí es cuando ya la monarquía empieza a hacer aguas, ya es cuando se dan cuenta María Antonieta y Luis XVI y por supuesto toda la corte que sus cabezas corren peligro, como así fue. Pero el nombre de Tussaud, o en este caso el de Magui, porque todavía ella adquiere el apellido de Tussaud cuando se casa posteriormente con François Tussaud, que entonces deja de su apellido, un apellido casi impronunciable, que era Crosshol, este apellido de Estrasburgo, y lo cambia por Tussaud. Pero en ese momento su nombre y el de su maestro empiezan a tener una relevancia tan importante que cuando llega ya la revolución, cuando llegan esos tribunales terroríficos, ¿no?, donde van ejecutando a todo quisque que tenga afinidad con la monarquía o sencillamente pues tengan unas pequeñas sospechas de que no están a favor de la revolución, su cabeza pues va a ser guillotinada. Pero su arte es lo que la va a salvar. Ese arte es lo fundamental. Por eso estamos en este momento en el que estas cabezas de cera empiezan a ser representativas de aquellos rostros que no se deben olvidar. Claro, cuando llega la revolución, las cabezas que luego se van exhibiendo ya no son las de Jacques Necker, sino que serán las cabezas realmente de los auténticos decapitados. Estamos hablando de Robespierre, estamos hablando de los reyes de Francia, estamos hablando de Marat, estamos hablando de Mirabeau y de tantos y tantos que fueron revolucionarios en un primer momento, algunos de ellos, y luego acabaron como acabaron. Es decir, cuando se producen estas situaciones, la sangre corre por las calles y la locura se instala en muchos. Ya te digo, se salvó sencillamente porque sabía hacer estas caras y estos rostros con un realismo tan apabullante que más de uno pensaba que le estaban guiando el ojo. O sea, para que veas. Por cierto, los dientes los tenía que conseguir en algunos casos de auténticos ejecutados. Tenía que conseguirlos de los barberos o tenía que conseguirlos de los cementerios porque por entonces los dientes estaban muy solicitados, sobre todo los dientes sanos. Fíjate, Jesús, la fascinación que el ser humano ha tenido siempre por sus coetáneos, ¿no?, por las personas que le rodean alrededor, en el sentido de que llama la atención, ¿no?, la recreación tan exacta, tan llamativa que consiguió esta mujer con esas figuras de cera, un material pues dúctil, fácil de trabajar y sobre todo para conseguir el realismo que luego ella acabó dando a sus figuras, ¿no? Sí, eso es lo que caracterizaba su arte, porque bueno, hacer reproducciones las podías hacer y de hecho se hacían también, pero eran peores, en fin, no tenían ese realismo y no vivió esa época tan convulsa, porque claro, en épocas posteriores se siguieron haciendo figuras de cera, se siguen haciendo y hay algunas que son obras de arte y hay otras que son horrorosas, es decir, es para darle una paliza casi al que las hace. Pero en este caso sí que esta mujer, gracias, ya te digo, a su maestro, a Philippe Curtius, pues consiguió. Philippe Curtius era un médico anatomista de origen alemán que había aprendido el oficio en Berna, luego se va a París, allí es cuando está con su discípula, porque esta mujer, Marie Tussaud,
no conocía a su padre murió unos meses antes de ella nacer y su madre pues tuvo que buscar la vida como fue. Bueno, pues una forma de buscarse la vida a su madre era de ama de llaves de este médico, de Philippe Curtius. A partir de ahí la hija consiguió un trabajo. Bueno, pues ese trabajo es la que le dio prosperidad y le dio longevidad, porque estamos hablando de una mujer que llegó hasta los 88 años de edad. Bueno, lo interesante de todo esto es que cuando ella, bueno, al final Philippe Curtius muere, ella hereda efectivamente pues todas las obras que había dejado su mentor y su maestro, y a partir de ese momento es cuando ella se convierte en empresaria, es cuando empieza a decir, bueno, tengo aquí un material estupendo que lo voy a exhibir por distintos lugares, porque por entonces había como un almacén tipo museo en París, pero ella lo va exhibiendo en otros lugares. Es cuando se casa con François Tussaud, es cuando adopta su apellido, con su marido no se lleva nada bien, tiene 2 hijos, y en ese momento es cuando decide ser empresaria, es decir, bueno, vamos a mover esto por distintas partes de Francia y, ¿por qué no?, también en otros lugares de Europa. Y ahí es cuando aparece alguien fascinante que a ti y a mí particularmente nos interesa muchísimo por su conexión con la magia. Y estoy hablando de Paul Philidor. Philidor, por entonces, él también hacía sus espectáculos con la linterna mágica. Vale, fijaros, estoy hablando a los oyentes cara a cara, como si fuera un rostro de cera. Fijaros que la linterna mágica en aquella época era lo más parecido a las fantasmagorías, es decir, era recrear a un ser que había muerto, como el caso era de Luis XVI, hacerle vivir de nuevo. Bueno, pues había, ya sabes, con esas imágenes pintadas en placas de cristal, se creaban unos efectos sonoros, pero también lumínicos, extraordinarios. Había personas que se desmayaban. Claro, este hombre, Paul Philidor, cometió un error. En la Francia revolucionaria de aquella época, uno de sus espectáculos, que es justo cuando conoce a Madame Tussaud, uno de sus espectáculos es que resucita a Luis XVI y le hace ascender al cielo. Entonces, claro, para los revolucionarios aquello les parecía totalmente irreverente y herético. Dice, ¿cómo puede ser que este monarca que le hemos decapitado, ahora venga y sí, con artimañas mágicas le haga resucitar y encima se salva, y encima se va al cielo? Bueno, le corrieron a ahorrazos, se tuvo que ir, conoció a Madame Tussaud y le dijo, oye, vámonos a Londres, que allí parece que la gente está más calmada y vamos a montar nuestro espectáculo. Y desde ese momento, Paul Philidor y Madame Tussaud se van con su carromato, se van hasta allá y hacen sus actuaciones, por una parte, en el Teatro del Liceo de Londres. Ahí ya sabes que se asientan definitivamente, y ahora de hecho el mejor museo de cera está en Londres. Luego comentaremos las distintas peripecias que surgió, pero luego también se va con su carromato a distintos lugares también, no solo de Inglaterra, sino también de Escocia y también de Irlanda. Ahí es cuando se hace un nombre. Cuando muere Philidor, ella y sus hijos, porque sus hijos eran pequeños en aquella época, pero van creciendo y se van haciendo cargo también de los diseños, del montaje, de los armazones de madera, y ella se encarga de hacer los rostros perfectos, pero además con ese aspecto morboso que le interesaba también crear. Buscaba rostros de decapitados, de ajusticiados, de delincuentes, de fatinerosos, porque sabía que eso es lo que daba dinero. Pero también, como era muy lista, ¿sabes qué estatua de cera es la que exhibía precisamente en Londres y era que más aplausos tenía, mucho más que Luis XVI o María Antonieta o Marat? ¿Sabes cuál? La de Napoleón. Porque claro, que los ingleses vieran a su principal archienemigo ahí de cera, cuando ya Napoleón, por supuesto, ya había caído en desgracia, pues les gustaba muchísimo. Pero es que era un Napoleón real. Pero es que ese Napoleón era con su vestimenta, con su uniforme de general, con todo. También representó, evidentemente, a la Casa Real Británica, entonces eso gustó muchísimo también. Entonces era como muy oportunista. Dice, bueno, ¿qué es lo que puede gustar aquí? Sí, por una parte la Cámara de los Horrores, siempre la Cámara de los Horrores lo llevaba con ella y en su carromato, pero luego hacía aquellas figuras de los representantes más carismáticos del momento o del lugar. Pues eso es lo que hizo que poco a poco fuera prosperando, ganando dinerito. En algunos casos la criticaban porque decía que eran autómatas que estaban como revestidos de cera. Ella decía que no, que no había ningún autómata por medio. Por cierto, Paul Philidor sí hacía actuaciones con autómatas, de ahí un poco muchas veces las confusiones. Entonces, bueno, se juntó un poco el hambre con las ganas de comer y estos dos realmente hicieron espectáculos tremendos hasta que sus caminos se separaron, entre otras cosas porque Paul Philidor también la engañó económicamente. Es decir, al final la quiso estafar porque las ganancias eran demasiadas y se quiso quedar con una gran parte de ellas. Pasen, señoras y caballeros, visiten nuestro museo. Vean la Cámara de Horrores. Vaya, aquí tenemos a 3 bellas y alegres jovencitas. ¿Les gustaría ver a la pequeña egipcia? Ahí está, señoras y caballeros, la pequeña egipcia, reina del harén que bailó en la Exposición Colombina de Chicago de 1893.
¿Es de cera o de carne y hueso? Vean y admiren el mundo de cera, el umbral de la fama, la cámara de los horrores. Una exposición cultural que les instruirá y emocionará al mismo tiempo. Entren a contemplar las mayores atrocidades de la antigüedad, señoras y caballeros. Bellas mujeres que murieron entre horribles torturas o degolladas. Visiten nuestra cámara de horrores y conozcan a los más notables asesinos. Espero que no le parezca mal que haya contratado a ese individuo para atraer al público. La verdad, le da esto un aire de feria. Bueno, en cuanto nos acreditemos, prescindiremos de esos trucos. Jesús, acabamos de escuchar un fragmento de esa película maravillosa, Los crímenes del Museo de Cera, en donde el protagonista, interpretado por el actor Vincent Price, recrea, ¿no?, un poco la historia en definitiva que quiso hacer y que hizo célebre también, ¿no?, a Madame Tussauds con ese famosísimo Museo de Cera que lleva su nombre en la capital londinense. En este caso, en la película era la casa de cera de House of Wax, en donde uno de los elementos que se utilizaban como reclamo más llamativos, ¿no?, y que llevaban más la atención, lógicamente, ¿no?, de todos los visitantes, era no recrear, ¿no?, una galería con personajes célebres, recrear el aspecto de los grandes protagonistas de la historia, que también, sino sobre todo, recrear el aspecto de los grandes asesinos, ¿no?, de los personajes más terribles, ¿no? Qué curioso, ¿no?, que a lo largo de la historia siempre todo aquello relacionado con el mundo de lo terrorífico, de lo sangriento, de lo tenebroso, es lo que más ha llamado la atención de los visitantes, ¿no?, y de las personas que se acercan a los grandes museos de cera, ¿no? En Madrid, por ejemplo, el Museo de Cera de Madrid, en la Plaza de Colón, una de las salas que más miedo genera, ¿no?, precisamente es esa, ¿no?, la de los asesinos. Ella lo sabía, ya te digo que ella era una mujer lista, evidentemente la tocó sobrevivir como mejor pudo, ¿no? Ella lo sabía. De hecho, el primer busto que ella crea, ya tenía 16 años, todavía estaba en ese taller de Curtius, el primer busto es el de Voltaire. Pero estando el vivo, es decir, murió pocos meses después, pero estando vivo, ella recrea ese busto de Voltaire. Bueno, le encantó a su maestro y a todos aquellos que lo veían, incluso al propio Voltaire, diciendo qué maravilla, ¿no?, qué retrato me ha hecho. Hizo luego el rostro de Rousseau, hizo el rostro de Benjamin Franklin. Es decir, que estamos hablando de que ella hacía rostros, por una parte, anónimos, porque había gente que pagaba un dinero y tal, pero esos no daban dinero, daban dinero para exponer, me refiero, para exhibir, sino sencillamente era como si tú hacías un retrato de alguien. Pero se empezó a dar cuenta que la gente conocida sí que daba pues unos buenos dividendos. Y entonces, claro, también se dio cuenta que aquellos crímenes pavorosos que había en la época, sobre todo en la Francia del siglo XVIII, si ella era capaz de reproducirlos, pero no solo los rostros, sino la forma de asesinar, las torturas. Ella llevaba una guillotina directamente en sus exhibiciones para que se viera cómo se cortaban las cabezas. Ella también mostraba en los distintos procedimientos como el ahorcamiento, incluso si hubiera llegado a España, por supuesto hubiera recreado el garrote vil. Y se dio cuenta de que estas exposiciones de busto de celebridades eran mucho más multitudinarias si había criminales. Y entonces creó lo que era la caverna de los grandes ladrones, como así la llamó, la caverna de los grandes ladrones. Fue esa galería de criminales que la precursora de la Cámara de los Horrores. Luego con el tiempo ya se convirtió en esta Cámara de los Horrores de Madame Tussauds que tú acabas de comentar. Bueno, pues donde más desarrolla todo este arte es cuando ya está en Londres. En 1835 Marie y sus dos hijos se instalan con toda su colección en Baker Street. Te suena, ¿no?, la calle de Baker Street, la famosa calle de Sherlock Holmes. En este caso no en el 221B, pero el museo de Sherlock Holmes está muy cerca. Bueno, tú que eres londinense, que vas todos los años a Londres, te pregunto, ¿has estado en el museo de Madame Tussauds y en el de Sherlock Holmes? Pues fíjate, la casa museo de Sherlock Holmes la conozco muy bien, pero el elemento, la cosa pendiente que tengo por hacer en Londres es visitar el Museo de Cera. He estado infinidad de veces en Londres, incluso en largas temporadas, y nunca he ido al Museo Madame Tussauds del Museo de Cera de Londres, con unas piezas que hay que ir, ¿no? Porque lo he visto únicamente por fotografías y la calidad de las imágenes sobrecoge, ¿no? Por la calidad de las representaciones, de las recreaciones de los grandes protagonistas de la historia y de artistas de cine, que parece que estás
vivías con ellos, ¿no? Bueno, pues en aquella época, sí, además dicen que el caso de, por ejemplo, de la que hizo de Madame du Barry, dice que es tan perfecta, está como tumbada en un diván, dice que es tan perfecta que parece que se la oye respirar. O sea, que yo no he estado en ese museo. Yo cuando vaya a Londres, por supuesto, que quiero ir ahí. Si puedo ir contigo, mejor que mejor. Pero bueno, cuando estuvo allí en Londres, cuando ya estableció de una forma definitiva esta colección en Baker Street, tuvo un golpe de suerte. Ya sabes que luego en los negocios tienes que tener ese golpe de suerte, no solo falta que tengas talento, sino además que tengas suerte. Bueno, pues la popularidad del museo se dio en 1937, cuando la reina Victoria, que por entonces era muy jovencita, permite que moldeen su rostro y su figura y que la vistieran con la réplica exacta del momento de su coronación. Entonces, claro, eso a los ingleses les encantó, porque había dado el visto bueno ni más ni menos que la reina Victoria. Y aquello fue como que te tocara el gordo de la lotería. Entonces la gente fue allí para ver a la reina y ya, pues para ver la estatuaria de cera que tenía allí montada, ¿no? Bueno, pues eso fue ya un golpe de suerte que la permitió vivir tranquilamente hasta los 88 años, donde ella muere plácidamente. Ella muere mientras dormía. Y estamos hablando de 1850, y al final pues había dejado no solo a sus hijos, sino también su nieto Joseph, que es el que traslada la exposición a un edificio mayor en la calle Marylebone. Es decir, que a partir de ahí se va como extendiendo un poco su colección, pero ya había creado un hito, ya era famosa, y a partir de ese momento era pues un ir y venir de multitud de curiosos que querían sobre todo no solo ver a la reina, no solo ver a los decapitados de la Revolución Francesa con la distancia no oportuna, sino que también querían ver la Cámara de los Horrores. Y desde ese momento, pues ya te puedes imaginar, ahora si tú vas al Museo de Madame Tussauds, la Cámara de los Horrores no existe como tal, es decir, sí que parece que hay una serie de actores que te meten sustos y hay alguna cabeza decapitada, pero ya no es lo que había en aquella época. Por supuesto, en el siglo XIX era muchísimo más horroroso, pero ya tienes exposiciones de Star Trek, tienes, en fin, a actores, tienes a cantantes, tienes a científicos, tienes de todo un poco, pues como tiene que ser. Pero la esencia, lo genuino, el alma mater de aquel museo era la Cámara de los Horrores, y por eso a Madame Tussauds siempre se le ha asociado más con esa parte más terrorífica, más morbosa, pero también la más creativa y la más talentosa. Esa es Madame Tussauds, que gracias a sus hijos y a sus nietos, pues permitieron que ese legado no se perdiera en el tiempo. Soy otro hombre. Cuando leí esta carta y vi su firma, creí que era objeto de una broma. Aún no comprendo cómo pudo usted salvarse. También para mí es un misterio. Lo único que recuerdo es que intenté salir de mi estudio. Al principio me faltaron las fuerzas, pero aquí estoy. Es una horrible experiencia. Como pude, encaminé luego mis pasos a casa de un médico. Todavía conservo las piernas, pero no soportan el peso de mi cuerpo. En cuanto a las manos, no puedo valerme de ellas para modelar. No me obedecen, pero cumplen sus funciones ordinarias. ¿Va a empezar de nuevo, quizá? Con la ayuda de mis alumnos, sí, señor. Estoy volviendo a construir mi exposición desde el principio. Ahora voy a darle al público lo que le gusta. Emociones, truculencia, horrores. Así todo el mundo cuando salga de aquí irá a contarle a sus amigos lo maravilloso que es morirse de miedo. Los crímenes más violentos serán reproducidos en cera y exhibidos mientras todavía estén frescos en la mente del público. ¿Qué opina de mi proyecto? Jesús Callejo, crononauta, en este nuevo fragmento que hemos escuchado de la película Los Crímenes del Museo de Cera, donde Vincent Price interpreta a un siniestro personaje que utiliza este arte, ¿no?, de recrear figuras para salir adelante o evadir, ¿no?, los crímenes que él había perpetrado en vida. Marca un poco también, lo escuchábamos en esta escena, uno de los elementos más característicos, ¿no?, que es las técnicas tan sofisticadas que se han utilizado en muchos museos para poder sacar adelante figuras brillantes. Yo conozco algunos museos de cera, por ejemplo el que hay en el Cairo es un museo terrible porque las figuras, te las puedes imaginar, son realmente grotescas, pero la técnica que empezó a perfilar Madame Tussauds iba más allá, ¿no?, incluso de esos detalles casi artísticos, ¿no?, de la finalidad, o mejor dicho, de la destreza, ¿no?, que tenía ella como artista. El empleo de la cera siempre se han caracterizado nuestros museos por contar con imágenes que
casi podían confundir, ¿no?, al visitante, de no saber si estabas delante del original, de la persona original o de una figura, ¿no? Sí, no, Madame Tussaud conocía muy bien su oficio. De hecho, el pelo era pelo natural, o sea, no buscaba pelucas por ahí. Los dientes eran dientes naturales, ya te digo, iba comprándoselos a los barberos, a los médicos, incluso hay una leyenda negra, ¿no?, que también acudía a cementerios para recoger material y luego utilizarlos en sus muñecos de cera. Es decir, salvo los ojos, que en fin, eso no lo podía conseguir y tenían una caducidad. Todo lo demás intentaba que fuera lo más natural posible. Pero, y también hizo una cosa muy brillante desde mi punto de vista, Madame Tussaud, y es que cuando ya era muy mayor, ya estamos hablando de cuando tenía unos 80 años, ella escribe sus memorias. Bueno, más que escribir, se las pide a una amiga que las redacte. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que su historia era un poco trágica, era un poco triste, y tenía que buscar una historia un poco como más ampulosa para que sirviera también como marketing, porque también, si algo dominaba, era el marketing esta mujer. Entonces dicta una amiga en 1838, ya te digo, ella tendría unos 80 años en aquella época, estas memorias que fueron publicadas, fíjate, 40 años después. Ella ya estaba muerta, pero daba igual. Entonces en esas memorias se inventa muchos de esos aspectos biográficos, aspectos que no le gustaban. Se sabe, por ejemplo, son mentiras muy gordas que, por cierto, se van repitiendo en algunas biografías que he leído, ¿no? Una de ellas es que dice que ella nació en Berna. En Berna, ella no nace en Berna. En Berna es donde conoce a Curtius, donde conoce toda esa información y esa profesión que la da luego pues todos esos beneficios. Y dice que había vivido en el Palacio de Versalles con la familia real. Es decir, eso tampoco es verdad. Una cosa es que conociera a personajes de la corte y otra es que se codeara con María Antonieta. Pero también me parece una genialidad por su parte. Es decir, ella sabía que estaba ya a punto de morir, tenía 80 años, dice, bueno, me voy a crear una historia ficticia, aquellas cosas que no me gustan las oculto y las otras las reinvento. Entonces, bueno, pues eso también funcionó hasta el punto de que esa autobiografía suya pues también ha dado pie a muchas novelas biográficas que se han hecho sobre ella. Por lo menos yo conozco una media docena de obras inspiradas directamente en su biografía, y en algunos casos meten este tipo de detalles y eliminan los más escabrosos, que es cuando ya la arrestaron, estuvo a punto de morir y posiblemente pues tuviera que delatar a más de uno en aquella época. Bueno, ese tipo de cosas se ocultan. Bueno, pues fue una gran empresaria, una gran artista que supo hacer muy bien su trabajo. A la vista está, y hay piezas originales en el Museo de Londres, no en otros museos, pero en el de Londres hay piezas originales que de vez en cuando las exhiben, y donde se creó toda una leyenda alrededor de esta figura de Madame Tussaud. Yo creo que eso es lo interesante de esta mujer, hasta el punto de que la gente ya habla del museo, no de cera, sino del museo de Madame Tussaud, como dándole pedigrí, como dándole ese marchamo de calidad. Si es de Tussaud, tiene que ser bueno, pero a la vez se asocia el adjetivo de cuidado, que puedes pasar miedo, cuidado, que están tan bien hechas las piezas que parece que respiran o parece que te guiñan el ojo. Desde luego, el Museo de Madame Tussaud en Londres merece la pena. No lo digo porque lo haya visitado yo, ya he comentado antes que es una asignatura pendiente, ¿no?, que me toca por llevar a cabo en la capital inglesa, pero desde luego no solamente las joyas que legó Madame Tussaud con ese arte para crear, para ingeniar, para pues marcar un poco la historia de grandes personajes y de grandes criminales, ¿no?, por medio de su efigie, de conservar y de recrear su efigie. Yo creo que eso es algo absolutamente maravilloso que puede cautivar, ¿no?, a todos los visitantes y a todas las personas que se acerquen a este lugar. Jesús Callejo, como siempre, crononauta. Hemos recreado la figura de un personaje maravilloso, una mujer espectacular, Madame Tussaud, Marie Tussaud, para intentar hacer un poquito más de historia por medio de, iba a decir, de sus crímenes, no, de las figuras de los crímenes que ella intentó perpetuar por medio de su arte, y es algo que hemos hecho, por ejemplo, en este nuevo cronovisor, en este viaje en el tiempo que hemos realizado contigo. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti, y recuerda, tenemos esa asignatura pendiente. Creo que la entrada solo cuesta 35 libras, 40 euros de nada. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.